En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que Dios le bendiga. Bienvenido, bienvenida. Vamos a estar aquí algunos minutos meditando en la palabra del Señor. Nos hace bien, nos fortalece, nos alimenta. Crecemos a través de este alimento que, si se presenta sin ser adulterado, produce vida en nuestra vida. Continuamos hablando de esta serie que hemos titulado Iglesia, ¿ser o hacer? Estábamos en el programa anterior meditando principalmente en dos versículos que se presentan en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Son principios del reino de Dios. Es el modo de vida que Dios nos enseña. Por eso que es tan importante que atendamos la voz de Dios. Vivir como el Señor nos enseña en su palabra. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Aquí, en su palabra, está expresada. Quédese, permanezca con nosotros para que seamos todos bendecidos por la palabra del Señor. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande. El amor, una característica que vemos en la iglesia que está descrita en el libro de los Hechos. El Señor Jesús le enseñó que debían amarse, y el amor sería parte de la identidad de sus discípulos. Recuerde que Jesús dijo, y lo vemos ahí en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, Jesús hablando y diciendo, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahí está. Recuerde que Jesús dijo que daba un nuevo mandamiento. Ahora, quisiera que regresáramos a la carta a los Filipenses. En el capítulo 2 leímos de ahí el versículo 3 y 4. Dice la palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso dice la palabra del Señor. Palabras que se escriben a la iglesia. Y me estaba recordando lo que dice el versículo 5, el versículo que continúa. Y creo que tiene una clave bien importante. Porque dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué tiene que estar en nosotros el mismo sentir? ¿Por qué la Escritura no solamente aquí, en ese versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses, nos habla de un sentir, de una actitud que hubo en Cristo Jesús que también debe estar en nosotros? Va a encontrar una expresión muy similar en el versículo 5 del capítulo 15 de Romanos.
Habla de un mismo sentir. Y eso como que nos hace recordar el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ellos estaban unánimes. Podríamos interpretar que estaban también en un mismo sentir. Qué importante es que entendamos que si usted y yo hemos abrazado la fe en Jesucristo, que si usted y yo hoy decimos con la autoridad que nos da la palabra del Señor que somos hijos de Dios, entonces debe estar en nosotros, en usted, en mí, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él nos enseñó a amarnos. Él nos enseñó que nos amáramos los unos a los otros como Él nos ha amado. Ahí está. Esa es la medida. Como Él nos ha amado. Sigamos avanzando. Vamos al capítulo 7 de Mateo. Versículo 12. Dice la palabra del Señor: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es bien grande, ¿eh? Aquí no alcanzan a ser 2 líneas. Pero esto es un gran desafío. Esta es una enseñanza que el Señor Jesús nos da. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Otra traducción dice: haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Paremos un poco. ¿Sabe cómo el mundo enseña esto? El mundo lo enseña así. El mundo dice así: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Así lo enseña el mundo. Jesús no lo enseñó así. Usted puede decir: pero eso es lo mismo, o eso es parecido. No, no es así. Jesús está diciendo que nosotros actuemos con los demás, que nosotros hagamos a los demás. No dice que no hagamos, dice que hagamos. En otras palabras, que actuemos, que nos movamos. O sea, la expresión de Jesús está en positivo. Dice que hagamos. El hacer significa moverse. El hacer significa una acción. El mundo lo enseña al revés. No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Jesús nos dice: haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. ¿Por qué es importante esto? Escúcheme con atención. Porque hoy día tenemos una cantidad de gente que está esperando recibir algo. Hay una cantidad de gente que cree que por justicia, por mérito, tiene que recibir algo de alguien. Eso pasa muy seguido hoy por hoy. Hay gente que hasta el día de hoy está esperando que otro le llame. Hay gente que hasta el día de hoy está esperando que otro se acuerde de ella, le mande un mensaje, o de él, le mande un mensaje, le llame, le vaya a ver. Jesús dice: qué maravilloso es esto y qué grande. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hacer. No dice no hacer, hacer. ¿Le puedo decir algo? Tratando de interpretar las palabras de mi amado Señor Jesús, como que nos está diciendo: muévete,
Muévete. Muévete. ¿Qué pasa si nosotros implementamos esto en nuestra vida? ¿Qué pasa si nosotros nos salimos del centro? Porque muchas veces nosotros somos el centro del tema. Es que no me vienen a ver, es que no me llaman, es que no se acuerdan de mí, es que mis hermanos solamente cuando yo estoy bien, ahí están conmigo, y cuando no estoy bien parece que se olvidan de mí, y parece que no importo, y mis encargados se olvidan de mí, etcétera. Y estamos ahí, encerrados como en una prisión, porque el tema es recibir. Pero yo le pregunto, ¿qué pasa si nosotros obedecemos a lo que Jesús nos está diciendo? ¿Qué pasa si nosotros nos quedamos, dejamos el yo de lado? O le permitimos al yo que muera, como dijo el apóstol Pablo, yo cada día muero. Y hacemos lo que Jesús dice. Se sale un poquito del tema, se sale un poquito del centro y comenzamos a hacer a otros exactamente lo que queremos que hagan con nosotros. Esto es un trabajo. Sí, esto incluso para el mundo puede ser una locura. ¿Pero qué estás haciendo? Porque el mundo enseña y muchos de nosotros crecieron con esa mentalidad de dar para recibir. Dar, esperar, recibir algo a cambio. Por eso que muchos cristianos sufren porque tienen expectativas. Y a veces esas expectativas son altas con las personas porque yo le ayudé a esa persona cuando estaba en necesidad, entonces me tiene que ayudar a mí ahora que yo necesito. O sea, no es dar por amor, sino que dar esperando recibir algo a cambio. Aquí hay una clave bien importante, porque probablemente nosotros hoy día o muchos estén en una actitud pasiva, esperando recibir, esperando que otro se mueva, esperando que alguien haga por mí lo que yo necesito. Pero ¿cuántas veces nos hemos movido nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo hicimos por otro lo que nosotros queríamos que hicieran por nosotros mismos? Ay, no, es que me cuesta. No, es que no me pida tanto. Esto lo dice la palabra del Señor. Son palabras del Señor Jesucristo. Él nos enseña esto y es para nosotros. Insisto, Jesús dijo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. No, es que si no lo hacen por mí, no, yo no lo hago. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo que hagamos. Y mire la profundidad que tiene esta enseñanza. Luego de un punto y una coma, de este versículo 12 de Mateo capítulo 7, dice, porque esto es la ley y los profetas. Jesús lo resumió. Tremendo resumen. Y esto tiene que ver con dejar de pensar tanto en nosotros y ver cómo yo puedo bendecir a otra persona y verme yo en el otro y dejar definitivamente salirme yo del centro del asunto. Por amor. Por amor. Hacer a otros lo que queremos que otros hagan con nosotros. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. ¿Y por qué debemos hacerlo?
No solamente hacerlo por hacer algo. No solamente hacerlo porque, bueno, ya que lo dice, hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Hay que obedecer, pero que sea fruto del amor. ¿Cuántas personas han descubierto una realidad que hasta hace un tiempo no era cercana? Ni siquiera sabían que existía. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que permitir en nuestra vida procesos dolorosos, incluso, ¿sabe para qué? Para enseñarnos, para formarnos, para trabajar con nosotros, para sensibilizarnos? Porque antes de ese proceso era muy probable que incluso a nuestros propios hermanos, en alguna situación difícil, en alguna circunstancia que ellos estuviesen viviendo, era fácil ir y agarrarlo a bibliazos. Todo era así hasta que un día tuvimos que atravesar una situación difícil para comprender qué era lo que se sentía. Y no solamente eso, para conocer qué es lo que se necesita en medio de esa situación. Sí, porque hay gente que lo que hoy necesita no es un gran discurso. Hay gente que lo que hoy necesita es simplemente ser escuchada por alguien. Hay gente que lo que necesita hoy es simplemente saber que le interesan a alguien. Siempre me recuerdo de una amiga que tuvo que comenzar a hacerse unos exámenes y unos procesos médicos que fueron bastante extensos. Y un día esa persona me dijo a mí: nunca me imaginé que habían tantas personas que sufrían de esta enfermedad. Claro, esa realidad, hasta antes de su problema, de su necesidad, no existía. Pero aún en esa situación, ella me decía que habían personas que le decían que cómo ella se podía mantener tan tranquila. Hay procesos que Dios permite en nuestra vida que enfrentemos. ¿Sabe para qué? Para cambiarnos, para transformarnos, para sensibilizarnos, para hacer un puente con el dolor de otro, para que nosotros lleguemos a ser como el Señor quiere que nosotros seamos y nosotros nos podamos ver en el otro. Para que nosotros hagamos a otros lo que queremos que otros hagan con nosotros. El amor nos da sensibilidad. El amor nos ayuda a poder salirnos de nuestro metro cuadrado y ver, disfrutar, gozar incluso con los triunfos y las bendiciones de otros. Por eso que la Escritura dice muy claramente que el Señor nos dará un corazón de carne. Ese corazón de carne viene a reemplazar al corazón de piedra. Un corazón de carne es sensible. Un corazón de carne siente. Un corazón de carne se duele, y nosotros debemos sentir así como siente el corazón de Dios. El versículo más corto del Nuevo Testamento es: Jesús lloró. Jesús lloró. Eso nos habla de sensibilidad. Eso nos habla de amor por los demás. Eso nos enseña a nosotros hoy cómo es que también debemos
llegar a sentir lo que sienten los demás, para saber interpretar, pero también para saber qué hacer. No hagan nada por rivalidad ni orgullo, decía lo que hablábamos ayer. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importante que sí mismo. Hoy el Señor Jesús nos enseña, nos dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.